Seguimos en esta mesa de análisis internacional de este martes 19 de diciembre de 2023. Estamos con Leo Harari, Gustavo Calvo y sumamos una tercera voz para este segundo tema, otro conocido de la casa. Te hacemos repetir hoy, Miguel Bregner, con tertulio habitual aquí en Perspectiva. De hecho, estuvo ayer, repite lugar. Gracias por la invitación. Pensamos que venías con el Zoom, pero no. Te tiraste hasta acá. Me tiré hasta acá. Bueno, vamos al segundo tema que vamos a discutir hoy. El gobierno israelí aseguró esta semana que va a continuar su ofensiva militar en la Franja de Gaza hasta aniquilar a Hamás, pese a que aumentan los pedidos internacionales para que haya un cese al fuego. El gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, está cada vez más presionado para que haya una tregua que permita liberar a más rehenes capturados por Hamás durante el ataque terrorista del pasado 7 de octubre. Netanyahu enfrenta críticas por la gravísima situación humanitaria en la Franja de Gaza y también por la muerte el viernes de 3 rehenes que fueron atacados por error por el ejército israelí. Pese a esto, el primer ministro aseguró que es necesario mantener la presión militar para atraer a los rehenes y acabar con Hamás. Vamos a luchar hasta el final, vamos a lograr todos nuestros objetivos: eliminación de Hamás, liberación de todos nuestros rehenes y la promesa de que Gaza no volverá a ser un centro del terrorismo y de la incitación al odio contra el Estado de Israel, desde el que se ataque al Estado de Israel, decía Netanyahu. Ayer, el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, de visita oficial en Tel Aviv, reafirmó el apoyo de su país a Israel, pero pidió que se incremente la ayuda humanitaria para ese territorio palestino. Por su parte, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, criticó por su parte lo que fue la terrible falta de distinción en la operación militar de Israel en Gaza. Esto tiene que parar, dijo. Qatar, por su parte, principal mediador entre Israel y Hamás junto a Egipto y Estados Unidos, aseguró que continúan los esfuerzos diplomáticos para restablecer una pausa humanitaria. De acuerdo al Ministerio de Salud de Hamás, en la Franja de Gaza han muerto hasta ahora 18.800 personas, de las cuales un 70% son mujeres y menores. Según el ejército israelí, 126 soldados han muerto en la Franja de Gaza desde que comenzaron las operaciones terrestres el 27 de octubre. Unos 1.200 israelíes, recordemos, murieron en los ataques terroristas del 7 de octubre. Bueno, vamos a hacer una puesta a punto. Hace días ahora que no tocábamos este tema del conflicto en Medio Oriente. Bueno, a ver, empezamos con Miguel. ¿Querés arrancar vos? No. ¿No? Bien, bueno, arranco yo. dale, Gustavo. Mientras arranco, Miguel, hay pan dulce. Hay pan dulce para todos aquí. No, en este tema que para muchos arranca el 7 de octubre, obviamente que pasan cosas antes del 7 de octubre, pero el análisis después del 7 de octubre o a partir del 7 de octubre es útil para poder entender en qué estamos hoy. Está muy claro lo que está pasando. Lo que no es tan claro son algunas preguntas que hay que responder para ver hacia dónde se podría ir. En primer lugar, los ataques palestinos o de Hamás desde el 7 de octubre fueron claros en su sadismo, todos los han visto. Todos esperábamos en ese momento que hubiera una reacción israelí, y la hubo. El tema de la proporcionalidad es un tema que yo lo relativizo mucho porque hay mucho discurso sobre eso, pero la historia muestra que no se ha utilizado demasiado en los conflictos bélicos, empezando, bueno, por la antigüedad e incluso llegando al tema de las Torres Gemelas, ¿no? Es decir, ahí no hubo proporcionalidad, se invadieron países y hubo un montón de cosas de lo que todos fuimos testigos. Es cierto que Israel en ese momento tomó una decisión, es claro, lo dijimos en su momento, la prioridad es eliminar a Hamás. Es claro que Israel tiene también una presión para trabajar sobre el tema de los rehenes, no es su primera prioridad, hay que decirlo con todas las letras. La prioridad es tratar de traerlos como fuera, pero el principal objetivo es eliminar a Hamás. También es claro que eso está generando, desde el punto de vista de los palestinos que están allí, una nueva generación que también va a odiar a Israel. Muchos dicen que si se llega a eliminar a Hamás, de todas maneras se está creando un nuevo Hamás a futuro. Puede ser, puede ser.
También es cierto que si eso no sucediera, las generaciones de futuros hamases también estaban aseguradas, porque eso ha sido una constante de las últimas decenas de años. Es decir, va a haber nuevas generaciones que odian a Israel y que combaten a Israel. Hay que entenderlo, es la lamentable realidad, pero es la realidad. También es cierto que desde el punto de vista de la integración de la población palestina o de lo que está sucediendo dentro de Gaza, según algunas estadísticas que dimos incluso en la hora global, jamás no representa a los palestinos. Es más, el 60 y pico % de los palestinos preferiría que la autoridad palestina que está en Cisjordania los gobernara, y ese es un elemento que estaría bueno poner sobre la mesa y entenderlo. ¿Recordar la cifra que dijiste? 63%. Pero preferirían, condicional, ser gobernados por otra autoridad palestina. Por otra autoridad palestina. Ellos hablan de autoridad palestina en el sentido de Abbas y de Al-Fatah. Menos apoyo que... De acuerdo. Pero estoy hablando de encuestas que, en este caso, se hicieron sobre terreno antes que estallara esto. Antes que estallara esto. Bien. En un análisis político en aquel momento de una consultora norteamericana, que ahora se me va el nombre, pero te lo acerco. Gallup mismo era, ¿tá? Que tenía gente trabajando sobre el terreno. Entonces, las preguntas empiezan a darse. Si todo esto está claro, hablando de la presión que está sufriendo Netanyahu, debemos empezar a contestar primero, ¿a qué responde Netanyahu? ¿Cuáles son los elementos o hilos del poder y las tomas de decisiones que está manejando él? ¿Esa presión internacional es relevante si él está respondiendo realmente a un núcleo duro al cual tiene que responder? ¿Esa presión internacional en realidad está reflejando lo que piensa la mayoría del pueblo israelí? Porque si la mayoría del pueblo israelí piensa que hay que ir hasta el final y hundir el cuchillo hasta el final, no importa que todo el planeta se ponga en contra, va a seguir adelante. Eso es lo que hay que empezar a analizar. ¿Para qué? Para tratar de llegar a una situación donde la racionalidad termine por lo menos estando presente. Es cierto también que el 7 de octubre tiene algunas causas, desde el punto de vista también geopolítico. Los acuerdos de Abraham primero y otros acuerdos que vinieron después empezaron a generar un giro político comercial dentro del mundo árabe, donde los palestinos, de hecho, desde el punto de vista de la administración de poder de la región, fueron abandonados. Es decir, aquellos árabes que eran su sombrilla protectora, empezaron a mirar por otro lado. Y eso es una realidad que también hay que tener en cuenta. Quizás por eso también Hamás hizo un análisis muy similar a este y dijo, bueno, tenemos que provocar algo que nos vuelva a la primer vidriera y además que obligue sobre todo a los países árabes donde más de un 80%, el media es 85-90% de sus habitantes no está de acuerdo con reconocer a Israel, a pesar de los tratados que firmen los jeques. Eso también es real. Entonces, hay todo un juego geopolítico que hay que tener en cuenta. Es decir, las opiniones públicas de la región no están 100% coordinadas ni de acuerdo con el tratamiento que hacen de la política sus líderes. ¿Eso da algo de claridad? En realidad no, enturbia todo. Genera una ensalada donde no es tan claro cuáles son los intereses de cada uno. Si nos vamos a ver esto desde un punto de vista humanitario, obviamente esto lo mejor es que pare. Pero también es cierto que el 7 de octubre muchos dicen que se estaba dando una tregua. Y esa misma tregua es a la que queremos volver, es decir, es inevitable pensar que jamás va a seguir hasta el final, porque ellos quieren terminar su vida yendo al cielo, dándole a las víctimas que necesita. Es su forma de pensar y no van a cambiar. ¿Es fácil? No, no es fácil. ¿Tengo la solución? No, no la tengo. Pero hay que empezar a trabajar sobre realidades, no sobre buenas intenciones que en realidad no ponen de manifiesto lo que está pasando realmente. Nadie está, perdón, ya voy Miguel, no creo, yo sé que voy a tener muchas críticas ahora, no creo que Israel esté haciendo bombardeos indiscriminados. Yo creo que no. Yo creo que está intentando hacer una operación que vaya a eliminar a Hamás y está teniendo efectos colaterales, horrible frase, pero que existen en todas las guerras, donde va a haber muchos muertos. Porque el objetivo es que Hamás desaparezca y Hamás está escondido detrás de personas. A ver, es mucho de lo que se acaba de decir, estoy de acuerdo. Pero yo quiero hacer simplemente un detalle, no es una crítica. Digo, vos leíste un antecedente de lo que está pasando. Y en ese antecedente no dijiste
porque no le interesa mucho a la gente, que ayer descubrieron un túnel que llegaba hasta la frontera de Israel, a 50 metros de profundidad, donde andaban tanques y autos. Y tampoco dijiste las valijas con millones de dólares en efectivo que estaban en la casa de alguno de los comandantes de Hamas, que era plata que entraba de Qatar. Quiere decir, acá hay una realidad que es, hay un movimiento que es Hamas, que quiere destruir al Estado de Israel. Hay un movimiento que es la Autoridad Palestina, muy mal dirigida hoy en día, que ni siquiera condenó el atentado. Y tenemos una cantidad de gente que lo que dice es que hay que sentarse a negociar. Y a mí me parece que es una especie de canto que creo que es más fácil un saludo a Gandela que decir sentarse a negociar. En el año 2000, Barak, Clinton y Arafat, Barak le ofreció a la Autoridad Palestina el cambio de territorio, o sea, quedar a alancar con los territorios, una cantidad de otras cosas más, todo lo que se pedía. En lo único que no accedió, o sea, en lo único que Israel exigía, que no fue aceptado, era que Israel tenía derecho a la tierra de Israel. Y Arafat le dijo a Clinton, ¿vos querés venir a mi entierro? Y echó para atrás. Estamos hablando del año 2000 y 2001, Taba y Camp David. Año 2008... negociaron Olmert, un tipo de derecha, Abbas y el emisario de Bush, y le ofrecieron más, a puntos tales que con el absurdo de que este metro cuadrado de soberanía palestina y este otro metro cuadrado de soberanía israelí, y tampoco se aceptó del lado palestino. Entonces yo digo, hay una realidad que es, hay una guerra terrible, una cantidad de muertes inocentes, ¿ah? Pero es una guerra que tiene a un bando que quiere destruir al otro. Y ese bando, que no se recuerda todos los días, es Hamas, que representa a la población de Gaza, porque no es que Hamas no representa. Hoy en día las encuestas dan que tiene mucho apoyo en su población palestina en Gaza. Hamas, en Gaza. Y te digo más, hace 2 semanas atrás hubo una encuesta Barghouti contra... Barghouti es el líder palestino más renombrado que está preso en cárceles israelíes, pero es lejos el tipo que tiene más carisma dentro de la Autoridad Palestina, contra el que está en Qatar de Hamas, entre todos los palestinos, y dio muy parejo, o sea, digamos, como personalidad. Entonces yo lo que digo es una guerra terrible. Israel tiene el derecho de querer desmantelar Gaza en cuanto a la autoridad de Hamas. No creo que eso sea muy posible porque está generando una cantidad de cosas que va en contra, pero el problema es mucho más profundo, porque ni Israel ni los palestinos están en condiciones hoy de sentarse a negociar, porque en todo este periodo no hubo una manifestación del lado palestino de decir yo quiero hacer la paz con Israel, y ni que hablar que el gobierno de Netanyahu dijo yo no voy a aceptar un segundo Estado. Entonces, pedir un cese de fuego cuando no se dice intercambiar, porque acá no estamos hablando de liberar los rehenes a cambio de 6.000 prisioneros. No estamos hablando de liberar los rehenes para cambio del cese fuego. O sea, entonces hay un desbalance en las cosas que se piden, que va a ser muy complicado, sí va a ser muy complicado. Yo creo que Netanyahu tiene los días contados en cómo está la situación interna en Israel, y todas las tensiones. Pero el mundo pretende de Israel una cantidad de cosas que no pretenden en ninguna otra guerra. Yo concuerdo, Israel podrá haber hecho muchos errores, parte de lo que es la furia de una guerra, y parte que los que están matando son pibes de 18, 20, 25 años, aunque los que están muriendo son muchos reservistas de 40, 50, o sea, pero una guerra sin víctimas no existe. En la Segunda Guerra Mundial murieron 35 millones civiles. En la guerra de Irak y Afganistán murieron 400.000 civiles. Yo no estoy pretendiendo que muera, simplemente acusan a Israel de genocida cuando no es genocida, porque si quiera ser genocida hubiera hecho otras políticas. Israel tiene que buscar cómo desarmar a Hamas, y el mundo, y yo ahí creo que el mundo árabe
también quiere desarmar a Hamas, tiene que tener algunas propuestas políticas realistas de cómo desarmar Hamas. ¿Tá? Mientras haya terrorismo en la frontera, ¿qué van a hacer los israelíes? ¿No vuelven más a la frontera? O sea, un tema que nadie habla es que en el norte Hezbollah se mudó a la frontera. Las Naciones Unidas también dice que tiene que estar a no sé cuántos kilómetros del río. Y eso no está en la mesa. O sea, yo creo que es importante presionar a Israel, es importante tratar de hacer una tregua humanitaria para cambiar los rehenes, pero también es importante que, si no hay propuestas de los actores, que los países que están involucrados tengan propuestas realistas. O sea, hacer una propuesta que es realista, que diga Israel deja de existir. O sea, y lo digo porque, o sea, el otro día el concierto acá, Palestina libre. ¿De dónde sale esa palabra? ¿Libre de qué? Desde el río hasta el mar, Palestina libre. From the river to the sea, Palestine will be free. Eso quiere decir sin judíos, sin israelíes. Y la gente lo corea y nadie se horroriza. No hablo lo que pasó en las universidades americanas, porque le preguntaron si decir genocidio a los judíos era un acto de, ¿cómo se llama? De un mal acto. ¿Qué? Antisemitismo. No, si era contra el código de conducta de un estudiante de Harvard, MIT o por ser racista. Y le dieron unas vueltas. Ahora, te garantizo que si hubiera dicho genocidio a los gays, hubiera armado un escándalo impresionante, o genocidio a los negros. O sea, acá, si hubiera un cartel que dijera un país sin gays, se arma un escándalo, pero si dice sin judíos no pasa nada. Y es en acá y en otros lados. Entonces, el nivel de antisemitismo es parte de una estrategia también. Y lo que hay que ser cuidadoso es tratar de que haya paz, buscar que haya paz, pero preservar el derecho que tenemos los 15 millones de judíos a tener un Estado. Y como bien lo decía él, no hay muchísimos países que no quieren eso. Y en el fondo hay que tener claro si estamos alineados con Hezbollah, Hamas o Irán, o estamos alineados con, en este momento, con Estados Unidos, Europa, quizás Arabia Saudita, y en el medio hay algunos que todavía no sabemos en qué lado están, Qatar, Rusia, se están China. haciendo esa misma pregunta. Se están haciendo esa misma pregunta, pero a mí me horroriza la apología a ser parte de Irán como estrategia de política internacional. O sea, no sé si vieron el video del concierto en Chile, con las cosas que gritaban, era mucho peor que el de acá. Leo, tus comentarios. Que me cuesta muchísimo mis comentarios. Rara vez me impresionan las noticias como en este periodo que me está perturbando el sueño, cosa que es más allá de los límites normales de mi funcionamiento. Entonces le atribuyen a Mahatma Gandhi de decir, si usamos la teoría del ojo por ojo terminamos todos ciegos. Sí. Yo pienso que ya hemos terminado todos ciegos. Yo escucho con atención lo que se dice aquí y allá, aquí mismo en la mesa y allá, y no me puedo identificar absolutamente para nada. Es como si viviera en otro mundo. Creo que estamos todos bastante locos al respecto. Para empezar, porque ninguno tiene el monopolio de la barbaridad. La barbaridad está impuesta desde, en este caso concreto, desde el 7 de octubre o hoy. Son tan bestias, animales, inhumanos y crueles, los de Hamas como los del Sahel. No hay gobierno más corrupto y podrido que el israelí y el palestino. No sé si se acuerdan, pero 3 o 4 días antes del 7 de octubre, había 700.000 israelíes protestando contra su gobierno, sí, claro, justificadamente. Un gobierno que integra en su gabinete 2 tipos del mismo partido del asesino de Isaac Rabin, enemigos absolutos de cualquier tipo de negociación. ¿Qué vas a sentar a negociar a quién si no está en el tema? Yo, que era de joven lector de los papeles de Haggadah y creía en Begin y todo ese movimiento,
terrorista, por supuesto, pero con un proyecto en su momento, muy sí. Idealista. En su momento sí. En su momento sí, terrorista. Eran niños de pecho. Claro. Pero eran terroristas. Mirá dónde nos han llevado. Entonces, la verdad es que no hay condiciones ningunas para la paz. Esto le está costando además al gobierno de Biden las próximas elecciones, lo que es una catástrofe a nivel planetario, en mi opinión, porque está demostrando que no es capaz ni siquiera al aliado más cercano y del cual más compromiso tiene, no le puede ni siquiera dictar una conducta, le está pidiendo por favor, bueno, paren de hacer desastres, pero dentro de 3 semanas, o cuando se termine el año. Es absurdo eso. Uno no ve en la calle a alguien que están masacrando y decirle, te doy nada más que hasta pasado mañana. Están haciendo ese tipo de políticas que la gente se da cuenta. Entonces, para mí es muy difícil. Por otro lado, no tengo escrúpulos en decirlo públicamente, hablar de razas es racista. Y lamentablemente, el sionismo habla de razas. Para mí, los mamíferos en general, reconocemos a otro mamífero de la misma especie, no de la misma raza. Un perro, cuando ve otro perro, sabe que es un perro porque está la ley de la biología y de la reproducción en juego. No sabe si es un chihuahua o un labrador o un ovejero. Eso no le importa. ¿Es un perro o no es un perro? ¿Perra o no es perra? Bueno, nosotros inventamos eso. Y con eso hemos hecho terribles desastres, de los cuales el más grande lo vimos en la Segunda Guerra Mundial, y del cual estamos sufriendo todavía los efectos. Entonces, en estos momentos es un problema que no tiene solución. No todos los problemas tienen que tener solución. La única solución que ven dentro del campo israelí es la aniquilación, no de Hamás. No podemos mentirnos en eso. Del pueblo palestino. Porque cuando se mueven 2 millones de personas del norte al sur y después del sur al norte, y después, como las bombas no son muy precisas, matan el colateral y estamos 18-1, 19-1, ya se perdió el sentido de la racionalidad en todos los niveles. Esto no tiene en este momento ninguna solución. Los que ven solución la ven, como ya lo dijo Kissinger hace 40 años, los problemas que tienen una componente étnica o racial se resuelven liquidando una de las etnias. Lo dijo él pensando en los serbios, en los croatas, en los momentos de cuando se desarmó la vieja Yugoslavia. Lamentablemente es así, y la comunidad internacional está en un momento muy frágil. Está reforzando más bien Irán y los movimientos terroristas por aquí y por allá en el mundo, y va a tener como efecto secundario una radicalización, una polarización terrible, con la posibilidad todavía de que gane Trump, que no va a resolver nada, porque los proyectos de Abraham y otros, de los cuales no vamos a entrar a discutir ahora, pero se arreglaban con plata. Es decir, el mismo mecanismo que ha terminado de corromper el Medio Oriente, que ya tenía sus antecedentes vienen de mucho antes, pero que no han hecho más que echar dinero en Egipto para mantener una dictadura más razonable que lo que habían ganado las elecciones, dinero a la autoridad palestina para que se queden tranquilos, y dinero a uno y a otro. Es con lo único que han tratado de arreglar. Así que lamentablemente yo no sirvo en esta mesa de diálogo, porque creo que no es un momento de diálogo, es un momento de reflexión. A ver, yo quiero hacer 2 o 3 reflexiones de las cosas que dijo Leo, que no estoy de acuerdo. En la historia ha habido una cantidad de diferencias étnicas que se han resuelto, más o menos, pero se resolvieron. Pakistán y la India, los líos, ¿cómo se llama?, entre los griegos y los en Chipre. O sea, hay una cantidad, y no es mi especialidad, hay una cantidad de instancias. Las soluciones en general pasan porque alguno o ambos se dan algo. En las 2 cosas que yo dije, perdóname, Leo, la autoridad palestina no quiso aceptar ninguna solución cuando estaban sobre la mesa. Lamentablemente hoy ya ni siquiera valen esas soluciones, ¿tá?
pero en el año 2000 con Clinton y en el año 2008 entre Abbas y Olmert valían, y no se quisieron aceptar por razones inauditas, porque tienen que ver con que ambos creen que, o sea, hay una cosa que me parece que el pueblo palestino y el pueblo judío, ambos se consideran las víctimas más grandes de todas. Entonces, en esa sensación de víctima, o sea, pero en ese caso Israel había cedido, que no sabemos ni siquiera si en el referéndum se hubiera aceptado políticamente, tanto Barak como Olmert. Lo otro que no llevó es esto de la aniquilación del pueblo palestino. Si hubiera querido aniquilarlo, lo hubiera hecho. Israel lo que quiere es... O sea, Israel como país lo que quiere es salir de esto. Obviamente, hace 15 años después del fracaso de Ananópolis con Olmert, ha venido ida y vuelta de Netanyahu, que ha sido nefasto para una cantidad de actividades. Pero la otra que yo, y en esto me estoy poniendo, así como nos vamos poniendo viejos y vos estás cada día más pacifista, yo con todo cariño te digo, si vos crees que los judíos tienen derecho a un Estado, el sionismo es válido. Negar el sionismo es negar el derecho de Israel a tener un Estado. O sea, a los judíos a tener un Estado. Porque el sionismo es el movimiento que llevó a los judíos a la tierra que era de ellos hace miles de años. Podemos discutir miles de otras cosas, pero esto de qué es racismo, qué es imperialismo, no. El sionismo es el movimiento que llevó a los judíos a tener su tierra. Entonces, si los judíos no tienen derecho a tener su tierra y no tienen derecho a tener su Estado, obviamente hay que destruir el sionismo. Pero si no, hay que respetar que el sionismo fue, así como otros movimientos de liberación, los que se plantearon ciertas cosas en ciertas épocas. Que eso cambió, o sea, hay un libro fantástico sobre cómo algunas revoluciones que fueron laicas, y toma 3, el sionismo, Boumediene y Gandhi, terminaron hoy en gobiernos ultrarreligiosos. Claro. ¿Y qué pasó en esos países para que pasara? Pero no invalida que en su momento eran movimientos laicos y eran movimientos profundamente con derecho. Hoy podemos criticar una cantidad de cosas que hace el Estado de Israel. Porque durante años tuvimos que aceptar que sionismo era racismo por las Naciones Unidas, que fue algo que impulsó la Unión Soviética, porque era parte de su estrategia geopolítica, porque dentro de este mundo geopolítico que hablábamos, durante años los palestinos y los árabes eran los progresistas porque los bancaban la Unión Soviética. No es que hubieran tenido un acto progresista, estamos hablando en los 50, 60 y más adelante. O sea, que fue eso de decir que los árabes son los progresistas, Israel es el imperialista, es parte de una estrategia que nos hicieron jugar en la Guerra Fría. Claro, lo que pasa, Miguel, es que entiendo tu razonamiento, entiendo además por qué razonás así. Estoy totalmente de acuerdo en las bases programáticas de tu pensamiento, si se puede llamar así. Pero eso te aleja del diálogo. Porque en definitiva, es cierto que tú decís, bueno, tenemos derecho. Bueno, el derecho es la base de nuestro razonamiento en este caso. Es que ambos pueblos tienen derecho y por eso existió una partición. Claro, hubo una partición en India y Pakistán en el 47. Hay otras personas que están viendo otras cosas. Están viendo que la única resolución de las Naciones Unidas que Israel aceptó fue la de su creación, después ninguna más. No sea malo. Pero vayamos a la resolución de las Naciones Unidas. Yo te escuché. Entonces, yo no te estoy hablando de hechos concretos, estoy hablando de percepciones. Entonces, hay alguien que está percibiendo cuando tú hablas esa otra mirada. Hay alguien que está percibiendo que cuando a Israel le convino, el jefe del Mossad viajó a Qatar para que le diera dinero a Hamas para que existiera. Entonces, esas cosas que las hacía Estados Unidos, que la hizo con los talibanes, por ejemplo, donde yo alimento al enemigo de mi enemigo y de esa forma divido, termina después, cuando ese enemigo creció lo suficiente donde no lo puedo controlar, que yo termino alimentando a otros que a su vez lo van a combatir. Entonces estás alimentando permanentemente un razonamiento bélico, porque siempre terminás en un conflicto. Sí, siempre terminás en un conflicto. Para poner un poquito. Entonces, de alguna manera, Hamas es el fruto de todo eso. Como fueron los talibanes, como fueron, podemos irnos a otros ejemplos, muy obvios, pero vamos a dejarlo ahí. Israel
de alguna manera tiene que también pensar, así como Hamás tú decís que responde hoy a los intereses palestinos, o los palestinos ven en Hamás un representante, si en el medio de la guerra obviamente lo van a ver, como está sucediendo con Netanyahu, por más que decretemos la muerte política de Netanyahu, hoy todo Israel apoya a Netanyahu. ¿Ah? Y no solo hoy, porque Netanyahu está en el poder, porque tuvo por lo menos un voto y medio más que los demás. Tuvo más bancas, que es diferente. De acuerdo, pero no es lo mismo. Pero esas bancas representan a alguien. Por la forma electoral. Pero ganó la elección, no por regla de juego. No es ilegítimo. De ninguna manera, es legítimo puro. Claro, y dentro de esas fuerzas, fundamentalmente, se hacen notar. No digo que decidan, no diga que sean elementales, pero se hacen notar los ortodoxos, que entre otras cosas, ellos mismos niegan la existencia de Israel. No, esos no están en el gobierno, perdóname. Esos en Teura y Carta, que son los que están con las banderas palestinas, que no están en el gobierno de Israel. Los apoyos estuvieron ahí. No, los apoyos que tienen de los ortodoxos son los ortodoxos que están dentro, que reconocen el Estado de Israel. Pero entonces, que no es los ultra. De acuerdo, hago la corrección en ese sentido. Pero también está representando a alguien, y también no pueden llevar tu razonamiento al extremo, porque estás, sin quererlo, lo reconozco, terminando metiendo en un callejón sin salida a los otros. Pero déjame decirte porque algo. Los otros van a terminar conflicto tras conflicto, operación militar tras operación militar, corrimiento tras corrimiento, crecimiento de los colonos tras crecimiento de los colones en décadas. Pero cuando te ofrecieron retirar los colonos, es historia, ya está, son personas, son humanos, ya está, ahora hay que otras soluciones hay que pensar. Obvio, pero déjame decirte algo, tu comentario de Naciones Unidas. En el año 47 se decretó la partición de Palestina y se decretó la separación de India y Pakistán. Mirá, hoy existen dos países, hicieron con todos los líos que tienen. Y después hay una serie de resoluciones en Naciones Unidas que son implementables, como la 242, que es la de revolver los territorios. Esa más o menos fue la que se llevó en las negociaciones cada vez que hubo. Pero después hay otras que son mucho más complicadas, porque la votación en Naciones Unidas tiende, o sea, las Naciones Unidas votó que el sionismo era racismo, y después otro día tiró para abajo esa votación, y las Naciones Unidas votó que tienen derecho a volver los palestinos, y los palestinos dicen sí, pueden. Cuando en la negociación de retorno de refugiados, la diferencia gigante que hubo y hay es a dónde vuelven. Entonces Israel dice, no pueden venir todos los palestinos a Israel, porque si no la idea de que haya dos estados no tiene. O sea, yo creo que no es Israel solo el malo de la película. No, pero yo no estoy diciendo eso. No, pero en general... Quiero que tú entiendas, sobre todo tú que te tengo acá adelante. No estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que según Naciones Unidas, por ejemplo, los calones son ilegales. Sí. Y bueno, son ilegales. Entonces hay que hacer algo para que no crezcan y sigan creciendo. Está bien, pero ahí... Ese tipo de cosas no terminan definiendo esta guerra, estoy de acuerdo. Eso es lo que voy. No, es parte de la ensalada. Pero uno quiere en su mandato decir... De acuerdo, pero generan opinión. Pero la opinión, ¿entendés? Obvio que generan, y somos minoría. Claro, somos minoría. Tú trabajaste en política además y sabes que la política reconoce que la percepción ciudadana es un elemento importante. ¿Tenga razón o no? Pero yo no me hago ilusiones de que el antisemitismo, que estaba latente y ahora afloró mucho más, no siga creciendo, porque el antisemitismo existe hace 3.000 años. Sí, está bien. Y en cada oportunidad... También es parte de, no sí, todo. Pero tenemos la culpa nosotros también del antisemitismo. O sea, tenemos la culpa, los judíos somos culpables del antisemitismo. Con la palabra culpa no vamos a solucionar nada. Pero lo que te quiero decir es que cuando hay 1.000 millones de un lado y 15 millones del otro, obviamente hay una desproporción en cuanto a medios, en cuanto a llegada, en cuanto a plata, en cuanto a votación de Naciones Unidas, etcétera. Lo único que yo sé es que el antisemitismo goza de buena salud, como escribió Alem Mizrahi en un tuit, y que lamentablemente escondido en antisionismo hay una cantidad de antisemitismo. Y lamentablemente la empatía es muy baja hacia los judíos. Leo, cerramos contigo. Yo no quería ni abrirlo. Pero... que sí. No, Leo, por favor. No, te entendí. Por favor. No, yo quería decir una cosa porque reafirma lo que decía al principio. Estamos todos ciegos. Esto así no se resuelve. Lo que sí quería decir, porque puede ayudar a entender un poco, es que estamos en un contexto de gobiernos que no son banales. El gobierno, por ejemplo, con el gobierno de la época de Rabin o de cualquier otro, no estaríamos en esta situación. Israel es un pueblo con una larga historia,
en la que ha sufrido como muchos otros pueblos han sufrido y tienen larga historia, porque también los palestinos estaban hace 5.000 años ahí, en la misma zona, probablemente en la época de las cavernas estaban unos y otros. Además, palestinos y judíos son los dos semitas, son primos hermanos, no me jodan. Y todo eso es de bla bla que no conduce a nada. Lo que sí puede conducir es a pensar que cayeron en una coincidencia muy mala de un gobierno que no está a la altura de la historia del pueblo judío, un gobierno que está traicionando su propio pueblo y matando palestinos y dejando morir israelíes, porque cualquiera de los gobiernos que ha tenido Israel hubieran sido capaces de encontrar una salida mucho más inteligente y menos bestial de la que estamos teniendo ahora. Entonces, mi esperanza es que el mismo pueblo de Israel sea capaz de poner un gobierno a la altura de su propia historia, de su propia capacidad, de su propia genialidad que la tiene, para sacarnos de algo más inteligente que el ojo por ojo. Y eso es todo lo que tengo para decir, porque lamentablemente la solución no la tenemos acá. Miguel Brechner, Leo Harari, Gustavo Calvo, gracias, gracias a los tres por esta mesa de análisis internacional. Nos reencontramos en los próximos días con todos.